¿Te imaginas despertar un día y darte cuenta de que tu vida ya no te pertenece? Que cada segundo que respiras lo haces bajo el control de otro, como si fueras un objeto más de la casa. Eso fue lo que vivió Ana, y no por días ni semanas, sino por 13 años. Todo comenzó cuando Ana tenía solo 17 años, en un pequeño pueblo del norte de México. Como muchas jóvenes, soñaba con estudiar, trabajar, quizás viajar a la Ciudad de México o más lejos aún. Pero un día, una persona cercana a su familia, alguien en quien confiaban, le ofreció una oportunidad. Un trabajo en la ciudad, en una casa de familia decente. La promesa de una nueva vida. Pero lo que Ana encontró no fue un trabajo, fue una jaula. La puerta de esa casa se cerró y nunca volvió a abrirse para ella. Le quitaron su nombre, su ropa, su dignidad. Su mundo se redujo a 4 paredes. Nadie escuchaba sus gritos, nadie preguntaba por ella. Y lo más aterrador, esa casa estaba en una calle normal, en un barrio como cualquier otro, con vecinos, risas, fiestas de cumpleaños. Todo parecía normal, menos para Ana. Y es ahí donde comienza la pregunta que nos golpea. ¿Cuántas Anas hay escondidas entre nosotros? Durante 13 años, Ana fue víctima de una red oculta de tráfico humano, disfrazada de familia. Fue usada, abusada, silenciada. Y cuando tuvo hijos, porque sí, tuvo varios, ellos le fueron arrebatados, vendidos como si fueran mercancía. Cada uno de sus partos ocurrió en secreto. Cada bebé desaparecido sin dejar rastro. Imagina el dolor. Parir sin ayuda médica, sin calor humano, sabiendo que al despertar, tu hijo ya no estará. Ana recuerda sus nombres. Aunque jamás los vio crecer, los siente vivos dentro de ella. No me los quitaron del cuerpo, me los arrancaron del alma, dice. Lo más aterrador de esta historia no es solo lo que Ana vivió, sino que pasó tanto tiempo sin que nadie lo notara. Y cuando finalmente escapó, muchos no creyeron en ella. ¿Cómo puede alguien sobrevivir tanto tiempo así? La respuesta: porque no tuvo opción. Este primer capítulo es apenas una mirada al abismo que Ana soportó. Y lo que viene te va a estremecer aún más. Porque detrás de esta historia personal hay un sistema entero de silencio, complicidad y dolor. Pero también hay algo más poderoso. La fuerza de una mujer que, contra todo pronóstico, sigue viva. Y hoy se atreve a contar su verdad. A veces imaginamos a los monstruos como seres lejanos, feos, aterradores. Pero Ana aprendió que los verdaderos monstruos a veces tienen cara amable, voz dulce y una sonrisa que engaña. El hombre que la encerró no era un desconocido cualquiera. Era alguien que su familia conocía, un hombre respetable, que incluso iba a misa y saludaba a los vecinos como si nada, pero detrás de esa fachada se escondía un depredador. Desde el primer día, Ana supo que algo no estaba bien. Cuando llegó a esa casa, el ambiente era frío, tenso. La mujer que le abrió la puerta no le sonrió. No hubo bienvenida, solo una mirada dura y una frase seca. Aquí se hace lo que él diga. Y entonces lo entendió. No había llegado a un hogar. Había entrado a una trampa. Los primeros días intentó resistirse, preguntar, escapar. Pero cada intento fue castigado, con golpes, encierro y hambre. Le quitaron su celular, le cortaron el contacto con el mundo. Nadie sabía dónde estaba. Su desaparición fue silenciosa. Su mundo desapareció, y nadie lo notó. Ana fue forzada a obedecer, desde limpiar hasta servir a los invitados que llegaban por las noches, hombres que pagaban por tener poder sobre una mujer rota. Y si no cooperaba, la amenaza era clara: te vamos a hacer desaparecer, como a las otras. Y sí, había otras. Ana no fue la primera, y tristemente, no sería la última. En las noches, desde su rincón oscuro, escuchaba llantos, voces femeninas que iban y venían.
Algunas gritaban, otras se quedaban en silencio para siempre. Ella sobrevivió, pero muchas no. El control psicológico fue tan brutal como el físico. Le decían que nadie la estaba buscando, que su familia ya se había olvidado de ella, que si lograba escapar, nadie le creería. ¿Y sabes qué? Después de tantos años, Ana comenzó a creerlo. Empezó a pensar que quizás merecía ese destino. En medio de ese infierno, quedó embarazada por primera vez. No fue un momento de alegría, sino de terror. Ella sabía lo que iba a pasar, y no se equivocó. A los pocos días de nacer, su bebé fue arrebatado de sus brazos. Lo envolvieron en una manta y se lo llevaron. Nunca supo a dónde, nunca volvió a verlo. Ana se aferró a los recuerdos, la voz de su madre, el olor de su casa, las canciones que escuchaba en la radio de la cocina. Era lo único que la mantenía cuerda. Cada noche, antes de dormir en ese colchón sucio en un cuarto sin ventanas, se repetía a sí misma: no me voy a olvidar de quién soy, pero 13 años son muchos. Y la línea entre sobrevivir y rendirse se vuelve delgada. Ana pensó muchas veces en rendirse, en dejar de luchar. Pero algo dentro, de ella, quizás el instinto de madre, quizás la pura rabia, le decía: algún día vas a salir de aquí. Y aunque parecía imposible, ese día llegó. Yo no me quiero morir aquí. Esa fue la frase que Ana repitió en silencio durante meses, como una plegaria sin iglesia, porque aunque su cuerpo estaba preso, su mente comenzó a rebelarse. Era como si algo dentro de ella despertara, algo más fuerte que el miedo, más fuerte que el dolor, algo que decía: no más. No fue un momento heroico, como en las películas. No hubo música épica ni una luz mágica entrando por la ventana. Fue más bien una pequeña chispa, una idea que nació una noche mientras limpiaba el piso con las manos ensangrentadas. Si no hago algo, voy a morir aquí, y nadie va a saber jamás que existí. Y esa idea no se fue. Día tras día, fue creciendo. Ana empezó a observar, a recordar, a escuchar. Aprendió los horarios, los hábitos de los captores, las rutas de los clientes, las cerraduras de las puertas. Se convirtió en una sombra que todo lo veía, pero que nadie notaba. Su resistencia se volvió silenciosa, pero constante. Aprovechaba cada momento a solas para hacer ejercicios mentales. Repetía los nombres de sus hijos, las fechas en que nacieron, el color de sus ojos, cuando pudo verlos. No tenía lápiz ni papel, pero su mente era su diario. Juró que si salía de allí, contaría todo, hasta el más mínimo detalle. Durante un tiempo, fingió. Fingió estar domesticada. Fingió sumisión. Fingió obediencia. Sabía que si quería sobrevivir, tenía que engañar al enemigo. Tenía que hacerles creer que la habían roto, que era una más de sus sombras. Pero por dentro, estaba más despierta que nunca. Un día, uno de los hombres cometió un error. Dejó una ventana entreabierta, apenas unos centímetros, lo suficiente para que Ana sintiera, por primera vez en 1900 años, el olor de la calle, el olor de la libertad. Y en ese momento, supo que ese pequeño hueco era su señal. Pero no podía lanzarse sin plan. Sabía que si fallaba, no habría segunda oportunidad. Así que esperó. Contó los días. Cada noche, ensayaba mentalmente cada paso que daría, cada obstáculo que tendría que sortear. Era su única salida, su única esperanza. Mientras tanto, otros seguían entrando a esa casa, otras chicas, más jóvenes. Algunas, apenas adolescentes. Ana intentó protegerlas, hablarles, decirles que no se rindieran. Algunas escuchaban, otras ya estaban demasiado rotas. Si yo salgo, voy a sacar la verdad de aquí, no solo por mí, por ellas también, se decía. Y entonces llegó el día.
Una madrugada, mientras todos dormían, Ana tomó aire, cerró los ojos y empujó la ventana. El frío de la calle la golpeó como una bofetada. Estaba libre, por unos segundos, pero todo podía salir mal en cualquier momento. No había marcha atrás. Lo que pasó después fue una carrera desesperada. Descalza, con los pies ensangrentados, Ana corrió sin mirar atrás. Por callejones, por jardines, cruzando patios, hasta que finalmente tocó una puerta. Una señora abrió. Ana, temblando, solo alcanzó a decir: «Ayúdeme, me tienen secuestrada desde hace años». Y esa frase fue el inicio de su nueva vida. La puerta se abrió. Ana cayó de rodillas. Estaba sucia, deshidratada, con los pies partidos por el asfalto. Apenas podía hablar. La mujer que la encontró, una señora mayor, con bata de dormir y una mirada entre susto y compasión, no entendía del todo lo que pasaba, pero algo en los ojos de Ana le gritó: «Esto es real». La señora llamó a la policía. Ana fue llevada al hospital. No tenía identificación, ni pertenencias, ni siquiera sabía qué año era. Su cuerpo estaba en shock y su mente rota en 1000 pedazos. Pero por primera vez en 13 años, estaba fuera. Respiraba aire limpio. Sentía el sol en la piel. Estaba viva. Pensó que lo peor había pasado, que ya nadie podría hacerle daño. Pero ahí comenzó otra batalla. Una más silenciosa, más cruel, la de ser creída. Porque cuando por fin habló, cuando empezó a contar su historia, muchos no le creyeron. ¿13 años encerrada? ¿Y nadie se dio cuenta? ¿Cómo que vendieron a tus hijos? Eso suena inventado. ¿Y por qué no escapaste antes? Esas fueron las preguntas que le lanzaron, no solo extraños, sino también autoridades. La revictimizaron una y otra vez. En vez de encontrar consuelo, Ana encontró dudas, burocracia, frialdad. En el hospital, una trabajadora social la miró como si estuviera loca. «Tal vez está exagerando», susurró a otra enfermera. Ana tuvo que pasar por entrevistas, exámenes médicos invasivos, peritajes psicológicos. Cada palabra era cuestionada, cada recuerdo puesto en duda. Y lo más doloroso, cuando habló de sus hijos, la mayoría asumió que eran invenciones. No hay registros, no hay pruebas, no hay actas de nacimiento, pero Ana sabía la verdad. Cada niño que parió está marcado en su piel, en su memoria, en su alma. Recordaba los nombres que les había puesto en secreto. Las noches en que cantaba bajito, con la esperanza de que sus voces quedaran grabadas en las paredes de ese infierno. En medio de todo, una abogada joven, Marisol, una defensora de derechos humanos, creyó en ella. Le escuchó sin interrumpir. Tomó notas. Investigó. Y se convirtió en su aliada. «Lo que tú viviste es real, y no vamos a parar hasta que se haga justicia», le prometió. Con su ayuda, Ana logró acceder a protección, terapia y acompañamiento, pero el camino fue largo, lleno de flashbacks, pesadillas, crisis de ansiedad. Cada vez que veía una ventana cerrada, sentía que volvía a ese cuarto. Cada vez que un niño lloraba en la calle, su corazón se rompía. Porque la libertad, en realidad, no llegó el día que escapó. La verdadera libertad comenzó a construirse lentamente, con cada paso que dio hacia su verdad, aunque el mundo no estuviera listo para escucharla. Ana estaba libre, sí, pero la libertad sin sus hijos era como vivir con el corazón a medias. Cada mañana se despertaba con una sola pregunta clavada en el pecho: ¿dónde están? Durante años, su mente se aferró a la esperanza de encontrarlos, a que, en alguna parte, uno de ellos también pensara en ella, que sintiera ese lazo invisible, esa conexión de sangre que ni el tiempo ni el horror pudieron cortar. Con la ayuda de Marisol, la abogada que se convirtió en su ángel guardián, Ana comenzó una cruzada para encontrar a sus hijos. Lo primero fue tratar de rastrear nacimientos clandestinos,
adopciones ilegales, cualquier señal. Pero el sistema era un laberinto. Las redes de trata sabían cómo cubrir sus huellas. Descubrieron que los partos habían sido atendidos por supuestos parteros sin licencia, en casas privadas, sin registros. Cada bebé había sido entregado directamente a compradores, muchas veces extranjeros, que pagaban en efectivo. Ana no tenía documentos, ni huellas, ni fotografías. Solo su memoria, solo su dolor. A pesar de todo, ella no se rendía. Empezó a dibujar los rostros que recordaba de sus bebés, a escribir cartas dirigidas a hijos perdidos, que leía en voz alta cada semana como una forma de mantener viva la conexión. Era su manera de decir: estoy aquí, no me he ido, no me he olvidado de ustedes. La televisión local se enteró del caso. Ana aceptó dar una entrevista anónima. Su voz temblaba, pero sus palabras eran fuertes. Me quitaron 13 años, me quitaron a mis hijos, pero no me quitaron la verdad, y no me van a callar. Miles de personas vieron la entrevista. Algunas enviaron mensajes de apoyo, otras compartieron historias similares. Y algo cambió. Ana ya no estaba sola. Su historia empezó a hacer un eco en las redes sociales. Mujeres en distintas partes del país comenzaron a hablar. Algunas incluso creyeron haber sido compradas o adoptadas en circunstancias sospechosas. Marisol armó un equipo con organizaciones de derechos humanos, especialistas en búsqueda de personas y psicólogos forenses. Por primera vez, había una red buscando pistas. Investigaron casas, antiguos registros, clínicas clandestinas. Y aunque el camino era lento, cada dato que surgía era un pequeño rayo de esperanza. Pero también vinieron los obstáculos. Amenazas, llamadas anónimas, intentos de desacreditar a Ana. Le dijeron que mejor se callara, que dejara el pasado, en paz. Pero Ana ya no tenía miedo. Después de todo lo que viví, ¿de verdad creen que voy a volver a esconderme? Por las noches, seguía soñando con cunas vacías, pero también con puertas que se abrían. En su corazón, algo le decía que algún día uno de sus hijos vería su historia, que su voz cruzaría el silencio y los encontraría. La justicia, una palabra que suena fuerte, pero que en la vida de Ana siempre fue lejana, casi un mito. Durante años, su historia fue solo eso, un testimonio solitario contra un sistema ciego. Pero gracias a la presión mediática y al trabajo incansable de Marisol y su equipo, algo se movió. Finalmente, las autoridades abrieron una carpeta formal, de investigación, y ahí comenzó otra guerra. Identificar a los culpables no fue difícil. Ana los recordaba a todos con precisión quirúrgica. El hombre que la capturó, la mujer que la vigilaba, los que negociaban a sus hijos, hasta algunos clientes frecuentes. Lo difícil fue lograr que alguien con poder se atreviera a tocarlos. Muchos estaban bien conectados, empresarios, exfuncionarios, incluso policías retirados. Pero Ana no se detuvo. Testificó con el alma en la mano. Relató cada detalle ante un juez. A veces temblaba, a veces lloraba, pero nunca retrocedió. No estoy aquí por venganza. Estoy aquí porque merezco justicia. Porque otras niñas aún están atrapadas y nadie las está buscando. Después de meses de audiencias, finalmente se emitieron órdenes de aprehensión. Los primeros arrestos llegaron una madrugada. La mujer que la mantuvo encerrada fue capturada saliendo de misa. El hombre que vendía a los bebés fue detenido en una casa de lujo, rodeado de comodidades. Las noticias estallaron. Ya no podían ocultarlo más. Cuando Ana los vio esposados por televisión, no sintió alivio. Sintió vacío. No era alegría lo que la invadía, sino un dolor amargo, una tristeza antigua. Perdí años, perdí hijos, y ni todo el castigo del mundo me los va a devolver. Y lo más difícil estaba por venir, el careo. Tener que verlos frente a frente, en una sala, fría del tribunal. Al entrar, sus piernas temblaban. Pero apenas cruzó miradas con su captor, algo cambió. Ya no era la misma niña de 17 años. Ahora era una mujer que había sobrevivido al infierno.
Lo miró a los ojos y le dijo: «No me rompiste, estoy aquí, y voy a hablar hasta que se haga justicia». Sus palabras se volvieron virales. Fueron compartidas por miles en redes. La gente comenzó a llamarla la voz de las que no pudieron, y aunque Ana no se considera una heroína, entendió que su historia ya no era solo suya. Era una bandera para muchas más. El juicio continúa. Las redes de trata no se desmantelan con una sentencia. Pero Ana ahora tiene una plataforma, una red de apoyo y, sobre todo, una fuerza que jamás imaginó tener. Sabe que no es invencible, pero también sabe que nadie podrá volver a silenciarla. Cuando Ana pensó que ya lo había dicho todo, empezó a recibir mensajes de mujeres desconocidas, algunas jóvenes, otras ya adultas, todas con algo en común: el silencio. Habían vivido horrores similares, pero nunca se atrevieron a hablar. Hasta ahora. Vi tu historia y me reconocí en ti. Nunca lo había contado, pero yo también fui vendida. Tú dijiste lo que yo nunca pude decir. Y así, poco a poco, lo que comenzó como un grito solitario se volvió un coro. Ana no solo estaba contando su historia, estaba abriendo un camino para otras. Comenzó a reunirse con ellas, a escucharlas, a abrazarlas. Se formó un grupo de menores de apoyo. Mujeres rescatadas, mujeres heridas, pero también mujeres fuertes, con ganas de sanar y reconstruirse. Marisol, la abogada, propuso algo ambicioso: crear una fundación. Un espacio donde las sobrevivientes pudieran recibir ayuda legal, psicológica y, sobre todo, un espacio donde nadie las juzgara. Lo llamaron Voces Vivas, porque cada testimonio es una llama que no se apaga. Ana nunca imaginó ser líder, ella solo quería sobrevivir. Pero ahora tenía una misión más grande. Visitaba albergues, daba charlas en universidades, hablaba con madres que buscaban a sus hijas desaparecidas. Su historia ya no era solo un pasado oscuro, se había convertido en una herramienta de cambio. Una vez, en una secundaria de Chiapas, una alumna se le acercó llorando. Le dijo que su padrastro la tenía amenazada y que había intentado hablar con su mamá, pero nadie le creía. Ana le tomó la mano y le dijo: «Te creo, no estás sola». Y ese simple gesto salvó a esa niña. A veces, Ana se preguntaba si era justo cargar con tantas historias ajenas, con tanto dolor. Pero cada vez que lograba ayudar a alguien a escapar, a hablar, a sanar, sentía que algo dentro de ella se recomponía. No era venganza, era justicia emocional, era reparación. Claro que no todo era luz. Había noches en que las pesadillas regresaban, días en que la rabia la consumía. Pero ahora tenía herramientas, tenía redes, tenía una voz. Y eso, después de tanto silencio, era libertad real. Yo no quería ser ejemplo de nada, decía Ana en una entrevista. Solo quería que supieran que existo. Y si eso ayuda a que otras se atrevan a existir también, entonces todo este dolor no fue en vano. Volver a casa. Algo que muchos damos por sentado. Pero para Ana, era un viaje más difícil que escapar de su encierro, porque su pueblo, ese lugar donde todo empezó, también era el lugar donde nadie preguntó por ella, donde nadie la buscó, donde su silencio pasó desapercibido durante 13 años. Y regresar ahí era enfrentarse a las preguntas sin respuesta. Cuando bajó del autobús, el corazón le latía como tambor. El camino de tierra seguía igual, la tienda de la esquina, las casas humildes, todo parecía intacto, menos ella. Ana ya no era la misma. Llevaba cicatrices en el cuerpo y en el alma, pero también llevaba algo nuevo, dignidad. Su madre la esperaba en la puerta. Los ojos llenos de lágrimas, las manos temblorosas. No hubo palabras, solo un abrazo que pareció durar siglos. Fue como si el tiempo se congelara para dar paso al perdón. Ana se aferró a ella como cuando era niña, pero ahora era distinto. Era ella quien necesitaba ser sostenida. Pero no todo fue ternura. Muchos en el pueblo la miraban con desconfianza, con morbo,
con comentarios maliciosos. ¿Y si se fue por su cuenta? Seguro anda buscando fama. Una mujer decente no desaparece así. Las palabras duelen más cuando vienen de quienes creciste rodeada. Ana sintió que tenía que explicar su historia una y otra vez, defender su verdad, justificar su dolor, pero entonces entendió algo fundamental. Ella no le debía explicaciones a nadie. Pese a todo, decidió hablar. Juntó a la gente del pueblo, en la iglesia donde alguna vez fue bautizada, y frente a todos, con voz firme, dijo: «No estoy aquí por lástima. Estoy aquí porque quiero que entiendan que esto puede pasarle a cualquier hija, hermana, vecina. Y si hoy hablo, es porque quiero que a ninguna más le pase». El silencio fue total. Algunos lloraron, otros se fueron sin decir nada. Pero a partir de ese día, algo cambió. Una señora mayor le llevó pan dulce cada tarde. Un maestro la invitó a hablar con sus alumnos. Hasta los más escépticos empezaron a verla con otros ojos. Su madre, aunque llena de culpa, se convirtió en su principal compañera. Le ayudó a construir un pequeño espacio de acogida en el mismo pueblo. Un cuarto con una cama, una mesa y libros. Un refugio para cualquier mujer que necesite huir. Un faro donde antes había oscuridad. Volver a casa no fue el final. Fue otro comienzo. Porque perdonar no es olvidar. Y sanar no es negar el dolor. Ana volvió no para esconderse, sino para enseñar. Para decir: aquí estoy. Sobreviví. Y si yo pude, tú también puedes. Era un jueves cualquiera cuando Marisol, la abogada, le mandó un mensaje a Ana con solo 3 palabras. «Necesitas ver esto». Le compartió un enlace a una publicación de Facebook. Era un joven de unos 18 años, con ojos intensos y una expresión serena. El texto decía: «Busco a mi madre biológica. Solo sé que nací en circunstancias raras. Siempre sentí que algo no encajaba». Ana sintió que el alma se le caía al suelo. El joven, llamado Santiago, vivía en Guadalajara y había sido adoptado por una pareja extranjera que, al envejecer, le confesó que su adopción no fue completamente legal. Él había nacido en secreto, en una casa donde no había médicos. La madre adoptiva, con culpa, le dio un nombre. Una mujer que se llamaba Ana, de un pueblo del norte. El corazón de Ana latía con fuerza. Los cálculos daban. La Sienans edad. El lugar. El momento. Era su primer hijo. ¿Podía ser? ¿Era posible que, después de tantos años, uno de sus hijos estuviera buscándola también? Ana no quiso emocionarse de inmediato. El miedo al error era más fuerte que la esperanza, pero Marisol se encargó de iniciar un proceso legal de verificación. Contactaron al joven, quien aceptó con humildad y emoción hacerse una prueba de ADN. «Siempre sentí que mi historia estaba incompleta», escribió en el primer mensaje que le mandó a Ana. La espera fue un infierno. Días sin dormir, noches llorando en silencio. Ana temía que no fuera él, que se repitiera el vacío, pero también temía que sí fuera, y no supiera cómo enfrentarlo. ¿Qué le dices a un hijo que te arrancaron? ¿Cómo le explicas 18 años de ausencia que no fue tu elección? Finalmente, el día llegó. Marisol la llamó por videollamada. Tenía los resultados en la mano. Con la voz entrecortada le dijo: «Ana, es él». El mundo se detuvo. Ana cayó de rodillas. Lloró como nunca había llorado. No de dolor, sino de alivio, de alegría, de incredulidad. Su hijo estaba vivo. La había buscado. Y ahora la había encontrado. Santiago también lloró. Dijo que siempre había sentido una voz dentro de él, una especie de eco, que cada vez que escuchaba una canción de cuna, se le ponía la piel chinita, que soñaba con una mujer que le cantaba. Siempre fuiste parte de mí, aunque no sabía quién eras. Planeaban verse. Hablaron por horas,
Compartieron fotos, anécdotas, silencios. El reencuentro físico estaba cerca, pero mientras tanto, construían un puente emocional que parecía eterno. Ana, por primera vez en casi 2 décadas, se permitió soñar. Sabía que aún faltaban muchos hijos por encontrar, que la lucha seguía, pero esa primera luz fue suficiente para recordarle que la esperanza, aunque débil, nunca muere. El reencuentro con Santiago fue en una pequeña plaza, rodeada de árboles y bancos de piedra. Era un día soleado, como si el cielo también quisiera celebrar. Ana llegó antes. Tenía las manos sudorosas y el corazón latiendo como si fuera a explotar. Y entonces lo vio, a lo lejos, caminando con paso firme, con una flor en la mano. Él también la vio, y ninguno de los dos dijo nada. Solo se abrazaron. No necesitaban palabras. El abrazo lo decía todo. Te busqué, te esperé, te encontré. Hablaron durante horas. Ana le pidió perdón por no estar, aunque él le dijo que no tenía nada que perdonar. No me fallaste, me salvaste. Sobreviviste para llegar hasta mí. Fue el tipo de amor que no nace del tiempo, sino del alma. Aunque eran casi extraños, se reconocieron de inmediato. Después de ese día, Ana sintió algo nuevo: paz. Aún faltaban hijos por encontrar, aún quedaban cicatrices, pero ya no vivía para llorar el pasado, vivía para construir un futuro. Santiago comenzó a involucrarse en la fundación Voces Vivas. Quería ayudar a otros jóvenes adoptados a encontrar sus raíces. Con el tiempo, otras sobrevivientes encontraron el valor de denunciar. Algunas incluso recuperaron a sus hijos. La historia de Ana se convirtió en un documental, en libros, en conferencias. Pero sobre todo, se convirtió en una llama encendida en los rincones donde antes solo había silencio. Y un día, después de una charla en un centro comunitario, una niña de 14 años le pidió una foto. Le dijo: «Yo también me llamo Ana, y quiero ser fuerte como tú». Ese fue el momento en que la protagonista de nuestra historia entendió que ya no era solo una sobreviviente. Era símbolo, era voz, era esperanza. Volvió a escribir en su cuaderno, como lo hacía cuando estaba encerrada. Esta vez no escribió gritos desesperados, sino una frase sencilla: «Hoy volví a ser yo, hoy volví a llamarme Ana». Porque aunque le robaron tiempo, cuerpo y sueños, nunca lograron arrebatarle el alma, y al final, eso fue lo que la salvó. Si esta historia te tocó, compártela. Alguien allá afuera necesita saber que sobrevivir es posible, que hablar sana, que buscar vale la pena. ¿Qué parte de esta historia te conmovió más? ¿Te recordó a alguien? Escribe en los comentarios. Hagamos que el eco de Ana llegue lo más lejos posible.